Pues muchas gracias, Juan Carlos. Nada, quería volver a esta idea que ha compartido Carlos, que me parece también tan interesante, que yo creo que tiene que ver con la capacidad de introducir la competencia digital a través de las áreas curriculares, ¿no? Lo veo además en dos niveles, quiero decir. Lo veo porque la competencia digital tiene que servirnos con las otras competencias para mejorar la competencia la matemática, la competencia lingüística, la competencia para aprender a aprender. Es decir, la competencia digital tiene que ser pues, un potenciador, bueno, pues tiene que ayudarnos en la medida en que no podríamos hacerlo mejor sin ella. Es decir, hay software adaptativo de matemáticas, hay software adaptativo que se está haciendo ahora lectura de comprensión de textos. Y la otra cuestión también a tener en cuenta es que la competencia digital también es una competencia en sí misma, una competencia curricular, una competencia que aparece en todas las legislaciones, en todas las comunidades autónomas y que por lo tanto también tenemos que trabajarla, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia sutil, pero es importante tenerla en cuenta. Es decir, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a trabajar la competencia digital per se como una competencia a desarrollarse, que tenemos que encontrar ese espacio y al mismo tiempo de qué manera vamos a trabajar pues otras áreas en las que la tecnología, el uso de otras herramientas puede mejorar también esas otras competencias, ¿no? Creo que estoy en este sentido también. Otro tema es el de los recursos y los compartimentos para compartir y tal, ¿no? Pero yo creo que este enfoque es muy importante, ¿no? Por un lado, la competencia digital como una competencia a desarrollar y a trabajarse, y por otro lado, como la tecnología tiene que ser muy específica, y esto también es un trabajo que necesitamos hacer, pensar que hablar en términos de uso de la tecnología para mejora del aprendizaje es muy generalista. Hay que pensar en etapas, hay que pensar en áreas y con estilo de contenido. No podemos seguir hablando en trabajo de la tecnología sin hablar de que estamos en una fase evolutiva, en un curso y en un área determinada, porque las consecuencias son muy diferentes. Bien, ahí el próximo jueves tenemos una mesa redonda, aprovecho para meter la cuña, en la que hablaremos de competencia digital del docente, del alumnado y las familias. Y vamos a contar con la participación de Raúl Diego, que bien conoces, Alfredo, y nos va a hablar sobre el currículo digital que ellos han implantado en su centro para trabajar con el alumnado, algo que tiene muy bien establecido. Quería poner otra cuestión encima de la mesa que ha salido para que si os animáis a hablar, sobre todo aquellos que estáis en equipo de dirección. Uno es, que ha salido por ahí, la evaluación de centro. Y la evaluación de centro se puede entender de dos puntos de vista. Una es la rendición de cuentas, o la accountability, que llaman los ingleses, y la otra es la evaluación para poder aprender y mejorar los procesos. Pero a mí hay una cosa que me preocupa mucho y que a veces caemos en ese, bueno, no sé cómo definirlo, y es el exceso de burocracia que a veces genera todo este tipo de planes que al final, no sé cómo lo hacemos, pero al final cuando queremos llevar un proceso de transformación lo cargamos más de la cuenta o más de la cuenta o muy poquito, pero ese poquito va sumado a todas las acciones y tareas que tiene el centro, que al final se va acumulando. Ya, ¿cómo podemos ser prácticos a la hora de llevar un plan de transformación digital de un centro, pero a la vez eficientes, ¿no? Siempre pongo el ejemplo cuando se hacen las programaciones didácticas, que igual hacemos una programación súper bonita, perfecta, pero que luego se guarda en un cajón y no es útil. Y cuando tenía que ser lo contrario, tenía que ser nuestro libro de cabecera, que es el que nos guíe. Y la última cosa que pongo encima de la mesa, el tema de la elaboración de contenidos. ¿Cómo podemos ser también eficientes? Porque no sé si os ha pasado alguna vez en el que se ha invertido 4, 5, 6 horas en hacer un PowerPoint maravilloso con sus transiciones, con sus imágenes, que luego es consumido en 5, 10 minutos. Y dices, ostras, es que para este viaje no hace falta estas alforjas, le dedico una energía tremenda y luego queda ahí.
Bueno, pues piden la palabra Dolores, después Yolanda y Víctor. Pues, Dolores, tienes la palabra. El micro, Dolores. Ahora. Sí. Tenía una cosa en el tintero, pero con todo lo que has dicho ahora se me han venido muchas más. Voy a intentar no enrollarme. Me ha gustado muchísimo cuando Víctor Manuel ha hablado muy claro de los proyectos, del equipo de coordinación. Hay muchas de las cosas que es que, de verdad, las suscribo al pie de la letra. Pero me ha gustado mucho el tema de los compromisos singulares. A ver, nuestra experiencia desde el centro es que a veces nos proponemos proyectos muy bonitos, el papel todo lo aguanta, lo que decías de las programaciones, muy ambiciosos, pero cuando aterrizas, la realidad es que te metes en un embolado del que no sabes cómo salir. Entonces, el hecho de poder abordar tareas puntuales que si no funcionan puedas ir marcha atrás y no sacrificas nada, para mí es muy importante porque la tranquilidad que da a los compañeros, por ejemplo, no meterte en un lío del que no sabes cómo vas a salir y que no sabes qué ayudas vas a tener, si vas poquito a poco, los grandes avances, por lo menos en educación, en mi corta trayectoria, han sido poco a poco y con ayuda. Entonces yo creo que eso es uno de los puntos que nos vendría muy bien. Luego, la pandemia nos ha dejado de manifiesto carencias, pero también muchas fortalezas. Y sí que es cierto que ha habido actuaciones que hemos hecho en educación de las que ni siquiera nos hubiéramos imaginado que seríamos capaces. Hay compañeros que han hecho verdaderas maravillas digitalmente hablando. Solo hace falta querer a veces tener la ayuda necesaria y confiar un poco. Entonces, por ejemplo, la creación de contenidos, no tenemos que ser los maestros. Yo tengo la suerte de conocer muchos docentes de la zona de alrededor. Durante años hemos formado un grupo de compañeros, no sé, algunos quizá lo conozcáis, Bricolaje Digital. Es un grupo en el que directores de varios centros y compañeros de la zona de Toledo nos juntamos, pues los típicos frikis digitales, para ver qué hacemos para la clase. A mí se me ha ocurrido esto, mis chicos pueden hacer esto. Los que de verdad pueden hacer contenido son los chicos, desde crearte un Globster en quinto o sexto de primaria, a aprender con un blog a llevar la tarea de clase, a veces las subestimamos. Entonces sí que es cierto que a veces los maestros tenemos que ser un poco más humildes, dejarnos enseñar. Cuanto mayores son los niños, pues quizá un poco más, pero que no somos el centro de la educación, que los maestros, los equipos directivos no somos el centro, que son los chicos, y a veces perdemos muchas cosas porque no les metemos a ellos en la toma de decisiones. Entonces también habría que preguntar a la comunidad educativa en conjunto. No sé, creo que deberíamos planteárnoslo un poco. Bueno, has dado otra clave. Yo siempre aprendo mucho de mis alumnos y es verdad que a veces los subestimamos y son capaces de hacer más cosas de lo que realmente pensamos, y esta pandemia lo ha evidenciado. Yolanda. Bueno, como bien decíais, espero ser breve y no enrollarme más, porque ahí tengo una dualidad. Por una parte, le quería hacer una pregunta a Carlos Gilabert sobre esa perspectiva que tiene desde secundaria, porque estamos aquí desde casi todos de primaria, y con Alfredo y Víctor en la inspección. Si tienen en cuenta ese hábitat digital en la adolescencia y esa formación que se requiere y esa demanda que la sociedad requiere de estos futuros ciudadanos que nosotros estamos preparando, por un lado. Y luego lanzo otra pregunta para María Dolores, que me ha llamado mucha la atención. Sois Centro No Carmenta, ¿verdad, Dolores? ¿Estáis trabajando ahí? ¿Cuál? Pues ese interés o el motor que mueve a veces de escoger proyectos, por ejemplo, como el STEAM, que son dinamizadores de los centros educativos. Es verdad que hasta la fecha no he oído esa complementariedad. Es verdad que lo tenemos en el pensamiento, pero no lo hemos puesto sobre la mesa. Cuando hacía mi exposición, hacía mucho hincapié que la familia, el papel de la familia, que es verdad que se va a tratar en la mesa posterior, pero aquí, como represento a la FEA y ya está, a ver,
no se puede abordar un plan sin tener esa radiografía que os decía de cada uno de los centros. Bien es cierto que los equipos directivos yo creo que lo tenemos. Bueno, lo tenemos incluso a medias, porque abordo esa puesta sobre la mesa de la evaluación. Estamos a veces muy poco acostumbrados que nos evalúen a corazón abierto, por así decirlo. Preparamos muy bien la evaluación, ¿vale? Preparamos todos los ítems, pero cuando pasan a nuestra clase sin previo aviso, a lo mejor no estamos tan preparados. Entonces, pongo esa idea de la COVID que ha puesto Dolores, tenemos que retomarla. Yo creo que la COVID, vamos a verlo en sentido positivo, ha venido para mejorar la educación. Las puertas están abiertas. Tenemos más contacto con la comunidad educativa y, por tanto, este tipo de actividades que estamos haciendo ahora mismo, que nos preguntábamos cómo podemos hacerla, pues mirad, un ejemplo. Hace poco, desde la BACA, el sábado por la mañana, se hizo un encuentro y se trató el hábitat digital en la adolescencia y en la universidad. Y cada uno, pues humildemente, aportaba su visión. Esto mismo también lo hacemos en el centro. Si os sirve de idea, el año pasado, justo antes de la pandemia, y lo hemos retomado también, llamamos a las familias y hicimos un encuentro entre familias, abuelas y el alumnado. ¿Esto a qué sirvió? Pues mira, muy fácil, que los propios alumnos contaban a sus familias qué era lo que estaban trabajando y el uso de las nuevas tecnologías. En una zona rural, Carlos, remarco aquí, es muy importante, porque todo lo que se haga se pretende, y lo que pretendemos desde el centro es que repercuta en positivo en el centro. No me alargo. Y luego hago una pregunta a Carlos García Riquelme, como él, con tantos años de experiencia en un centro urbano, el Santana de Cuenca, ¿cuál es la visión? ¿Si ha cambiado algo? Carlos, si es un proyecto tras proyecto, y también hago una pregunta a todos. Si realmente cuando se lleva a cabo un proyecto en el centro, si la evaluación, si tenemos en cuenta la evaluación para mejorar a posteriori. Digo esto porque a veces hacemos un proyecto, otro, y no hacemos una evaluación en positivo, sino que a veces pensamos que es más de lo mismo, los claustros piensan que es más de lo mismo o que venimos con otro cuento. No me alargo más y os doy la palabra. Muy bien, pues doy paso a Víctor, que ha pedido la palabra, y luego, por alusiones, como os habéis ido lanzando dardos por ahí, no vais a poder escapar. Sí, recogiendo lo que acaba de decir Yolanda, efectivamente, de la perspectiva de la inspección, cuando vas visitando centros, aulas, programas o servicios, efectivamente ves que no siempre se cierra con una buena evaluación lo que se programó inicialmente. Todos los años hay dos documentos que son una evaluación interna, que tienen una evaluación el uno respecto de otro, ¿no? La PGA y la memoria. ¿De acuerdo? Y ahí se ve el ejemplo, ¿no? Si aquel director o aquella directora en su PGA puso objetivos claros, sencillos y medibles, la memoria es muy fácil de realizar. ¿Lo conseguí o no lo conseguí? Y si no lo conseguí, ¿por qué? ¿No? ¿Y esto tiene margen de mejora o no? Ahora, si el objetivo era ambiguo, no estaba bien definido, no era medible, pues claro, la elaboración de la PGA se consume en los días de julio que tiene y lo acaban mal, ¿no? En los últimos días con poco descanso, ¿no? Objetivos sencillos y medibles, ¿no? En el primer año no tenemos que, y por supuesto, conociendo el músculo que tiene ese centro, ¿de acuerdo? Objetivos sencillos y medibles, no hay que abarcar todo. Yo creo que es un buen ejemplo los antiguos programas, los que lo recordemos, hay memoria de otros programas, los programas de los proyectos de innovación de hace ya bastantes años, hace más de 10 años, ¿de acuerdo? Al menos en la zona de la Sagra, que era donde yo trabajaba anteriormente, pues en la mayoría de los centros allí implementamos programas de convivencia, ¿de acuerdo? Que no existían, hasta el año 2005 eso no existía en los centros y en 5 años todos los centros tenían un programa de convivencia ya sin proyecto de innovación, es decir, ya era el funcionamiento del centro, ¿de acuerdo? Y los profes eran mediadores y años atrás un profe no sabía mediar, no sabía parafrasear, no sabía... Es decir, que tenemos memoria en esta comunidad autónoma y ya hemos implementado muchos planes, los
planes de lectura, los proyectos de convivencia a los que me he referido, ¿de acuerdo? Estos de STEAM más modernos, Carmenta. Tenemos mucha experiencia en cuanto a eso. Lo que decías, Juan Carlos, en cuanto al tiempo que se invierte en una presentación o en el desarrollo de una actividad y luego como lo rápido que se consume aquello, ¿no? Yo creo que hay que trabajar bajo los principios de eficiencia y de eficacia. Toda la administración tiene que trabajar así y nosotros, por supuesto, que también, ¿no? Y esto solo es posible mediante un punto de vista de clúster, de conglomerado, que compartamos. Yo cuando empecé a trabajar en la inspección, ¿de acuerdo? La inspección, en todos los lugares que he trabajado, ahora aquí en la Consejería, en la Delegación de Toledo, en Cuenca, siempre compartimos todos nuestros recursos. O sea, un inspector ve absolutamente todo de otro inspector de su provincia, ¿de acuerdo? Todo. Informes, escritos, todo, y eso nos resulta muy, muy, muy eficiente, ¿no? La pregunta es, ¿eso ocurre en los centros? Los centros, que hay cantidad de centros que tienen un servidor dedicado, interno, tal, ahí hay un árbol de carpetas abierto, ¿de acuerdo? En el que todo el mundo colgamos todas las cosas que hacemos. Porque si es así, igual si puedo coger tu PowerPoint y aquello, pues, variarlo, ¿no? Para mi materia, para mis chicos, tal. No olvidemos que este tipo de recursos, lo hemos nombrado aquí, pues hay que nombrarlos, es la mejor vía para la atención a la diversidad. Para los chicos y las chicas con más dificultades, este tipo de recursos son los que nos permiten adaptarlos perfectamente a eso que llamamos su ritmo de aprendizaje. Y finalmente, para no acaparar absolutamente todo el turno, hablabais antes de el desarrollo curricular de la competencia digital, es decir, me suena un poco a pedir materia de competencia digital, ¿no? No sé si habéis tenido ocasión de leer la LOMLOE y el desarrollo que ahora nos vendrá de los Real Decretos y decretos de currículo. Ahí el enfoque va a ser absolutamente competencial, no solo de esta, sino de todas las otras, ¿de acuerdo? Y por ahí está plagada, si alguien tiene un rato y le echa un vistazo a la LOMLOE, está plagada de referencias a ese desarrollo curricular de la competencia digital, es decir, saber hacer, ¿no? Esas cosas. Bueno, con esto finalizo. Gracias, Víctor. Carlos, por alusiones. Bueno, pues a ver, porque ya he tomado un montón de notas, a ver si las consigo poner en orden. De la pregunta que me decía, ¿no? Yolanda, creo que entendió que como el hábitat digital que generábamos en secundaria o algo así por el estilo. Bueno, nosotros somos de secundaria y de FP, y además de una FP de informática, o sea que es un poco ahí en ese aspecto un poco un punto fuerte. En mi centro es verdad que participa en un montón de proyectos, vamos, todos los que salen, tenemos Erasmus, tenemos los recientes proyectos de innovación de FP, también tenemos alguno concedido, pero así más vinculado con tema digital, pues no sé, lo que se me ocurre ahora mismo, pues comentarte, pues sí que tenemos mucho vinculado con el tema de aprendizaje-servicio, por ejemplo, que vinculamos con la FP, aprovechando que es de informática, y tenemos, por ejemplo, hemos tenido un servicio de asistencia técnica en el que cuando estamos en Carmenta, pues bueno, pues ayudaban a la reparación de las tablets, los propios chicos. Tenemos un STEAM este año, un proyecto STEAM en el que participan, pues creo que son 7 o 8 grupos diferentes de profesores, o sea, hay un montón no sé si es la mitad del claustro, como yo no soy exactamente equipo directivo, pues no tengo ese dato, pero vamos, muchísimos profesores y entonces ello va a participar, lógicamente, la parte digital. Hemos hecho proyectos ABP de innovación en los que hemos hecho aplicaciones móviles y páginas web en las que se alimentaba de información de los departamentos de lengua, de historia, de inglés, de francés. O sea que hemos ido combinando la digitalización con otros departamentos. Y bueno, por no extenderme mucho, no sé si más o menos te he contestado un poco a la pregunta. También quería aprovechar el turno para unas reseñas que tengo anotadas, ¿vale? En cuanto al tema de lo que decías antes, Juan Carlos, de la burocracia que a veces hay alrededor de la evaluación, ¿no? de los proyectos, me venía a la cabeza que con los proyectos STEAM, ¿no? En el tema de STEAM, los compañeros, no sé si es Diego y Paco, tenían diseñado un panel de evaluación que la gente valoraba muy bien porque era para mejorar. O sea, tú cumplimentas, pero no te fiscalizas, sino que te salen unas propuestas de mejora que parece que la gente las ha valorado muy bien. No sé si puede ser un ejemplo un poco a seguir.
También tenía apuntado por aquí que el tema este que estamos hablando de los repositorios, que puede ser tan interesante tanto a nivel académico para compartir con los alumnos como para nivel interno de compartir herramientas, que bueno, ahí también creo que eso se vincularía con los proyectos de Observa y Transforma, que en los últimos años se lanzaron, ¿no?, por la consejería. Yo he participado y la verdad es que están genial, ¿no? Es decir, tanto ir allá a Toledo a participar y a escuchar lo que otros hacen, como ir ¿no?, in situ a otro centro, a que veas en el aula lo que se realiza, pues creo que, ¿no?, puede ser un escaparate buenísimo para después ya pues decir, oye, pues mira, esto está aquí y lo voy a hacer mío, ¿verdad? Aparte de lo que sea un acceso digital a una plataforma. Creo que los Observa y Transforma ahí tienen mucho papel. Y nada, y para finalizar, bueno, lo que decías del tema de romper esa parcela a veces de las asignaturas y de las materias que están muy aparceladas, y que realmente eso habría que un poco romperlo para hacer proyectos interdisciplinares. Bueno, en FP también estamos un poco intentando, ¿no?, romper a veces esas barreras. Hay referentes como el País Vasco, ¿no?, que tienen ahí ciclos de alto rendimiento donde combinan todos los módulos, pero yo creo que por mi experiencia muchas veces es cuestión, ¿no?, un poco de también de atreverse y al final se encuentra un poco, ¿no?, la fórmula. Sí que es verdad que en ciertas materias o niveles pues un poco la flexibilidad curricular pues es necesaria, porque si no, claro, tienes una atadura con el tema de criterios de evaluación y estándares, pero bueno, por lo que nos decía Manuel, si vamos a ir a un sistema más competencial, pues posiblemente eso nos ayude, ¿no?, a poder trabajar de esta manera y no tan atados a todos esos listados infinitos de criterios y estándares. Y dejo ya los pocos minutos que quedan a quien quiera intervenir. Sí, Lola, perdón, Lola, Dolores, mira, perdóname, pero te he cogido la familiaridad. Y no. Encantadísima. A ver, Yolanda, yo creo que me preguntaba si somos Centro Carmenta. No somos Centro Carmenta. A ver, nosotros en mi centro tengo la suerte, porque al final es una suerte de tener unos compañeros muy, muy críticos. Y para que algo salga adelante se somete a juicio de sabios pues con bastante seriedad. Entonces lo pensamos, lo evaluamos como otros muchos proyectos y al final decidimos que no. Justo además fue el año en el que sí que decidimos meternos la aventura STEAM, que fue el primer año que STEAM empezó a funcionar en Castilla-La Mancha. Entonces nosotros valoramos pros y contras y lo que sí que veíamos era que Carmenta tenía una parte muy muy buena, que era la dotación de dispositivos, y vimos cómo podíamos coger lo bueno de ahí aunque no fuéramos Centro Carmenta. ¿Qué pasó? Pues que la Asociación de Padres ayuda con la compra de dispositivos, que nos hemos apuntado a un clip para el cole de Amazon y estamos adquiriendo también material, que la administración nos ha dotado. Entonces es coger un poco de cada de lo que estamos viendo, porque os digo que nosotros intentamos acogernos a proyectos que de verdad vemos muy significativos dentro de nuestra comunidad educativa. Valoramos mucho la opinión de las familias y, bueno, del claustro, por supuesto, porque somos los primeros. Entonces, lo hacemos todo con consultas. Y hay una cosa que comentabais antes, que era el tema de compartir. Es importantísimo. Yo ya os comentaba antes sobre bricolaje digital, pero lo bueno de STEAM ahora, del proyecto STEAM también, es que hay un catálogo de unidades didácticas de todos los centros que vamos participando desde hace años, que está a disposición de casi de toda la comunidad. Y además con una variedad bastante amplia. Podemos ir adaptando cada una de las propuestas que nos van proponiendo. De hecho, en mi centro este año hay varios compañeros que nunca habían oído hablar de este tipo de propuestas. Incluso varios de ellos es la primera vez que trabajan y tendríais que ver las cosas que están haciendo. Es sorprendente. Con muy pocos medios a veces, ¿eh? Es cuestión de rentabilizar los recursos y el tiempo que tenemos. Muy bien, pues acabamos con Carlos, antes de dar paso a las preguntas que nos han hecho. Bueno, pues contestando a Yolanda, también su pregunta, pues sí, es cierto, llevamos muchos años con programas digitales en el centro, hemos participado prácticamente en todos los proyectos y sí tengo una cosa clara, es decir, cuando llegue el momento, por el hecho de hacer un documento, no vamos a ser centros digitalmente competentes, ¿de acuerdo? Esa competencia nos la va a dar una trayectoria, que no va a durar un curso, seguramente va a ser 2 o 3 o 4 o 5, no lo sé exactamente, ¿de acuerdo? Pero no en un solo curso lo vamos a conseguir. Vamos a tener compañeros que estarán dispuestos a trabajar, compañeros que les costará más trabajo, otros que no estarán dispuestos a hacerlo, eso está claro,
pero sí os puedo asegurar una cosa, y es que en mi centro lo que hemos conseguido ha sido, de alguna manera, que por no sé cómo llamarlo, por ósmosis, por un proceso de empapamiento de unos con otros, al final los procesos digitales se han instaurado en todos los niveles, desde infantil hasta el tercer ciclo, ¿no? De quinto y sexto de primaria, todos. Porque poco a poco se han ido dando cuenta de las posibilidades que albergan las tecnologías digitales. Entonces, desde que empezamos el año 2011 con 2 o 3 profesores en los ciclos superiores, todos han ido pasando poco a poco a una competencia digital, ¿vale? A trabajar digitalmente con sus alumnos. Por eso digo que esa experiencia de tantos años nos ha servido para comprobar cómo no va a ser un cambio brutal, no va a ser de un día para otro la competencia digital, sino que vamos a necesitar un tiempo. Un tiempo en unos centros puede ser 1 año, en otros centros pueden ser 5. Pero es cierto que poco a poco el centro, en global, los profesores en general, van a terminar, digamos, creando la competencia digital a través de ese, digamos, plan digital del propio centro. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, voy a dar paso a Asun, que estaba tomando nota, nos va a hacer un pequeño resumen de algunas de las preguntas, cuestiones que han salido de la gente que estaba viendo. Y aquí directamente, si alguno de vosotros y vosotras queréis entrar a contestar, sí que os pediría los que fuéramos concisos para no alargarnos mucho en el tiempo, pero bueno. Asun. Bueno, pues compañeros y compañeras, la mayoría de la gente coincide en el tema de lo de recursos humanos y buscar algo en concreto. También hacen alusión al tema de que los alumnos, lo que comentaba antes Dolores, que los alumnos investiguen y desarrollen y creen y expongan ellos los contenidos digitales, que les dejemos un poquito avanzar, que muchas veces lo que decíamos, coincide mucha gente diciendo eso, que no les dejamos avanzar y tenemos que dejarles un poquito, que nos enseñan mucho en las aulas. También nos comentan qué falta o qué es lo que falla, qué es lo que sigue fallando, que sigamos hablando de metodología digital como algo esencial. Lanzo esa pregunta, Juan Carlos. ¿Qué es lo que sigue fallando? ¿Qué es lo que sigue fallando? ¿Quién se anima a contestarla en formato tweet? 140 caracteres de los de antes, aunque bueno, ahora como son 280 podéis extenderos un poquito más. ¿Quién se anima, Víctor? En formato tweet. Cortísimo. De los de ahora, venga, que son más largos. Hay que dejar de impartir contenidos y girar a ese enfoque, actividades de aprendizaje, actividades de evaluación competenciales. La responsabilidad es imparto contenidos, hago controles, así no se puede. Bien. ¿Alguien más se anima? ¿Quiere hablar? ¿Yolanda? Sí, Yolanda. Apoyo lo de Víctor y diría una parte más, siendo centro con Carmenta, el encorsetamiento a los libros de texto y el lazo con la creación de materiales por parte del profesorado. El día que le perdamos el miedo, dejo a un compañero. Muy bien. ¿Alguien más, Dolores? ¿Quieres compartir una cosa? Carlos, ¿estáis a tiempo? Sí, simplemente es apoyar la idea que ha surgido. Yo los llamo de esta manera. Los alumnos no solamente deben ser consumidores, ¿vale?, de elementos digitales, deben ser productores también de contenidos digitales. Hay muchas formas de que los alumnos produzcan, ¿vale? A través de site, a través de blog, a través de muchos elementos que son tremendamente sencillos con los que ellos pueden interactuar de forma sencilla. Entonces se convierten en productores digitales, no solamente en consumidores, ¿vale? Bueno, esa idea creo que es importante que se deje ahí, ¿vale? Hay un término que siempre hacemos la broma con esto de que los alumnos de ahora son prosumers, ¿no? Y no es lo que para los que tenemos más años David Summers, que ya, ¿no? Eso de ser productores y ser consumidores a la vez. Carlos, para finalizar. Pues mira, en línea con esto que has dicho tú de prosumidores, también hay teorías, ¿no?, que dicen del EMIREC, que dicen que todavía es más acertado en el tema de educación,
de ser emisores y receptores al mismo tiempo. Y con relación a esto de la metodología, yo lo que diría, ¿no? Lo que ha dicho del tuit es que no podemos seguir educando, ¿no? Como se hacía para una sociedad industrial en esta sociedad del conocimiento, que es una sociedad ya pues no pues marcada por otras necesidades y que por tanto pues esa solución que antes servía ahora ya no sirve. Estamos ante otra realidad. Muy bien, pues solo me queda, en principio hemos recogido muchísimas ideas que, como decía, a partir de estas ideas que estáis aportando vamos a crear el libro blanco de la transformación digital y esto nos servirá para crear el plan de transformación digital. Creemos que estas ideas nos sirven para referencia, para aterrizar, porque aunque todos los que estamos aquí estamos en el aula, ahora en estos momentos estamos haciendo otro tipo de funciones, pero es muy importante, me parece muy importante que aprendamos, que compartamos, que hablemos, que expresemos nuestros deseos y sobre todo que seamos prácticos en estas cuestiones. Creo que el plan, sobre todo, tiene que ser eficaz, efectivo, que produzca estos cambios que buscamos en la educación, pero sobre todo hay dos cosas que me preocupan, ¿no? Y que el plan sea sostenible en el tiempo y eso quiere decir que se puede llevar a cabo y sobre todo que sea realista, que lo que apliquemos lo podamos aplicar en nuestros centros, que no suponga una losa pesada y que realmente consigamos esos objetivos. Y ahí me quedo con lo que decía Víctor, de tener objetivos pequeños o muy medibles, como decía él, que él decía que eran muy medibles, pero tener objetivos sencillos, claros y sobre todo que nos permitan ser alcanzables. No nos podemos plantear correr una maratón de 40 kilómetros si no somos capaces aún, si no estamos preparados para hacer una carrera de 10 minutos. Y muchísimas gracias a todos y a todas por la participación. Muchísimas gracias también a Alfredo, que ha tenido que dejar la reunión por problemas de logística. Muchísimas gracias, Asun, por tu colaboración con esta recolección de ideas que nos has hecho y que luego compartiremos con todos aquellos que no han podido asistir a la reunión. Y muchísimas gracias a aquellas personas que habéis estado en casa viendo y escuchando a nuestros compañeros y compañeras y sobre todo haciendo esas aportaciones tan interesantes y tan importantes a través de las preguntas y respuestas. Nos vemos en la siguiente mesa, que será el día 4, este jueves, y recuerdo también que el día 10 tenemos un encuentro de reflexión entre 30 profesores. Esta vez será un encuentro cerrado en el que tiene una inscripción limitada y en el que reflexionaremos sobre estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.